Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 5. Sueño. Parque Kuo. Archer arqueó una ceja mientras veía a Issei caer de rodillas y caer hacia adelante, completamente abatido. Me parece que el chico no está muy entusiasmado con el papel que planeas asignarle en tu nobleza, maestro. Rías se encontró suspirando ante la reacción bastante exagerada de Issei ante la revelación de que él iba a ser su peón. Ya veo, Archer, respondió mentalmente antes de hablar con el chico frente a ella. ¿Estás bien, Gyoudo-san? Issei levantó la cabeza para mirar a la pareja que tenía delante, mostrando que tenía lágrimas corriendo por su rostro de una manera que era, para decirlo sin rodeos, cómica. Vamos, senpai. ¿No puedes prepararme algo más? Nunca conseguiré un harén si tengo que pasar toda mi vida atrapado como un peón tonto. Lamento saber que no estás entusiasmado con el puesto que ocuparás para mi maestro, afirmó Archer, su voz carente de cualquier simpatía real. Pero, francamente, tenemos preocupaciones más importantes que cualquier fantasía que tengas, y no puedes darte el lujo de ser un mendigo que elige en este escenario. Además, dijo Rías, a pesar de lo que pareces pensar, Gyoudo-san, los peones son una parte extremadamente valiosa de la nobleza de cualquier diablo. ¿Oh sí? Murmuró Issei, todavía de rodillas con una nube de depresión colgando sobre su cabeza. ¿Cómo es eso? ¿No son los peones solo los tipos que se supone que debes usar como señuelo o algo así? Incorrecto, respondió el sirviente en lugar de su maestro. Para los demonios, los peones tienen la capacidad de convertirse en diferentes piezas usando un método conocido como promoción cuando están dentro del territorio enemigo, muy parecido a lo que puede hacer un peón en el juego de ajedrez cuando llega al otro extremo del tablero. Así que básicamente tienes la potencial para convertirse en cualquier pieza aparte de un rey, ya que esa pieza no existe cuando la situación lo exige, ni siquiera una reina, así que deja de deprimirte. Rías asintió mientras explicaba. Ese es un buen resumen. El peón es posiblemente el miembro más versátil y adaptable del equipo. Y te lo diré ahora mismo, Gyoudo-san, nunca, mientras viva, tiraré el vigas de aquellos que están a mi servicio o los tratos insensiblemente. Convertirse en parte de mi nobleza es convertirse en parte de mi familia. Así es como trato a todos mis otros sirvientes del diablo, y así es como te trataré a ti, Gyoudo-san. Issei se sintió un poco mejor después de escuchar a su senpai decir eso. Tal vez ser un peón no sería tan malo después de todo. Diablos, tiene que ser más genial de lo que estoy ahora, pensó, finalmente poniéndose de pie. Está bien, entonces, ¿cómo funciona esto de la resurrección? Quédate quieto mientras coloco mi peón dentro de tu cuerpo, instruyó Rías, a lo que Issei asintió. Sin embargo, cuando Rías se movió para hacer lo que había dicho, Archer habló. Maestro, ¿no debería esperar? Preguntó, mirando a su maestra que sostenía el peón en su mano, sabiendo que ya no tenía el juego completo, con solo 6 peones más en su bolsillo. Varias horas antes. Sentada en su oficina mientras los demás tenían un día libre para relajarse dado que era sábado, Rías pensó en algo relacionado con su servant. Archer, tengo una pregunta para ti. Una figura apareció a su lado con los brazos cruzados. Aunque se le había encomendado la tarea de vigilar a su objetivo, Gyoudo Issei, Archer sabía que podía permitirse el lujo de esperar unas horas más antes de partir hacia la cita del chico. ¿En qué puedo ayudarle, maestro? Nunca explicaste realmente qué tipo de magia usas. No había habido ninguna oportunidad de verlo en acción hasta ahora, y estaba agradecida por el ambiente pacífico alrededor de Kuo últimamente, pero aún así. Quería ver qué podía hacer realmente su increíble nuevo servant. Sé que puede parecer un poco personal y todo eso, pero tengo curiosidad por saber qué puedes hacer además de disparar flechas como sugiere tu nombre y tener fuerza y velocidad sobrehumanas. Esto también incluía la parte en la que él le contaba sobre Noble Phantasms y demás. Reflexionó un poco antes de decidir mostrarle algo básico. Bueno, puedo mostrarte este pequeño truco. Poniendo su mano al lado de su taza de té, Rías se maravilló al ver partículas de luz reunirse y tomar la forma de una taza de té similar a la de ella. El mismo color, diseños e incluso las mismas pequeñas imperfecciones. Esto es proyección o como otros lo llamarían, gradación de aire. Es una práctica que involucra la materialización de objetos, de acuerdo con la imaginación y comprensión del lanzador, mediante el uso de energía mágica confiada. Estuvo a punto de mencionar el efecto del mundo sobre ello pero luego se detuvo. ¿Desaparecería en primer lugar?
A diferencia de su rastreo, que difería mucho, se preguntó cómo actuaban las proyecciones básicas en este mundo, ya que parecía carecer de la influencia de Gaia. Wow, eso es bastante impresionante, Archer. Entonces puedes recrear lo que quieras. Estrellas aparecieron en los ojos de la pelirroja cuando empezó a imaginar las posibilidades. Desafortunadamente para ella, su entusiasmo era bastante visible. No exactamente, por supuesto hay límites y estos artículos están muy lejos de ser copias reales incluso para los objetos más mundanos. Una sola grieta haría que esta taza desapareciera y son una degradación general del artículo original. Y ya puedo adivinar tu siguiente pregunta. No, no puede replicar algo como un Sacred Gear o una de tus Evil Pieces. Según tengo entendido, el primero generalmente necesita un alma o espíritu anfitrión dentro del Gear para que funcione en él en primer lugar, y esta magia no puede replicar nada parecido a un alma o espíritu, eso es algo completamente distinto. Y en cuanto a cualquier cosa similar a una pieza maligna, dije que una de las limitaciones de este hechizo es la propia capacidad del lanzador. Comprensión de lo que están tratando de proyectar, y no hace falta decir que tengo poca o ninguna comprensión de cómo funciona el sistema mágico de su especie en general. Y mucho menos algo capaz de cualquier forma de reencarnación genuina. No estaba pensando en eso. Rías tartamudeó, avergonzada de haber sido atrapada tan fácilmente. Si sigamos adelante, ¿qué más puedes hacer? Su emoción regresó cuando parecía una niña que acababa de descubrir que de repente iba a tener una segunda Navidad. Entonces, para demostrar el siguiente hechizo, agarró la taza de té ahora vacía de Rías, la real. ¿Qué crees que pasaría si arrojara esta taza a la pared? Preguntó, haciendo que ella lo mirara de forma extraña. ¿Es esta una especie de pregunta capciosa? Si no, entonces, por supuesto, se romperá. Después de decir eso, Rías notó un suave brillo que salía de la taza. Con líneas que se asemejan a un circuito que se extienden sobre la superficie del objeto hasta cubrirlo por completo. Para su sorpresa, Archer arrojó su taza de té favorita al otro lado de la habitación. Archer. Ella exclamó, preguntándose por qué haría tal cosa. No se preocupe, maestro, este es el segundo hechizo. Se acercó y agarró el objeto, que Rías descubrió que estaba incrustado dentro de la pared. Como, al tocarlo, no sintió la más mínima grieta o rotura en su superficie, la cual permanecía perfectamente intacta. Esto se llama refuerzo. Básicamente llena los huecos en una estructura molecular determinada con forma, energía mágica. Esto refuerza la capa física del objeto hasta que la energía se disipa con el tiempo. Puede funcionar de manera similar en los músculos, permitiéndoles ser más resistentes. Hasta las lágrimas mientras me contraigo, y fortalece los huesos, por lo que este es un hechizo que uso a menudo en mí y en mis armas. Aplicar esto a mi fuerza ya mejorada como Servant puede producir un aumento de poder bastante explosivo, aunque temporal. Decir que Rías quedó impresionada sería quedarse corto. Solo estas dos habilidades la hicieron maravillarse ante las capacidades potenciales de Archer. Me alegro de tener un Servant que ejerce una forma de magia tan impresionante. Debes haber sido un mago bastante poderoso en tu mundo, además de ser un guerrero de renombre. Dijo Rías con confianza, su pecho se hinchó de orgullo mientras estaba emocionada de tener a alguien con tal habilidad a su lado. Para el propio Archer, no quería destrozar su nueva confianza e informarle que la proyección y el refuerzo estructural en general eran formas bastante básicas de magia hasta el punto de que universalmente se consideraban hechizos para principiantes con poco o ningún uso real en la búsqueda de magia. Mientras Rías jugaba con su taza, se le ocurrió una idea. Al abrir el cajón de su mesa, sacó una única caja negra adornada con el símbolo de su familia grabado en su superficie de madera lacada. Archer sintió curiosidad por lo que estaba haciendo y levantó una ceja cuando vio un conjunto de piezas de ajedrez con magia en su interior, y faltaban la reina, un caballo, una torre y un alfil. No hacía falta mucho para adivinar cuáles eran. Ella le dio una explicación básica sobre los demonios de la reencarnación, el sistema Evil Piece y los Sacred Gears. Sabía que correlacionaban estas piezas con cada uno de los miembros de su nobleza, pero no recordaba que nadie tuviera la pieza del obispo. Supongo que uno de estos será el Evil Piece que usarás con el chico. Dijo, preguntándose cómo funcionaban estas Evil Pieces en primer lugar. Despojar a los humanos de su humanidad y convertirlos biológicamente en demonios no fue una tarea fácil. Sí, usaré mis peones para él. ¿Peones? Archer notó cómo había redactado su frase en sentido plural. ¿Honestamente crees que el chico valdrá más que uno? Recuerdo claramente que dijiste que poseía poca o ninguna energía mágica. Seguramente incluso un solo peón será más que suficiente para personas como él.
Estoy seguro, Archer. Un Sacred Gear no es algo pequeño que uno pueda ignorar. Tienen un gran potencial y, para colmo, Koneko olió el aroma de un dragón en él. Incluso si es el Sacred Gear más débil basado en un dragón. Existe, 2 veces crítico, lo cual creo que es el caso. En mi opinión, aún se necesitarán al menos 2 piezas. Los dragones son criaturas poderosas y sería una tontería subestimar su fuerza. Explicó, mirando los peones dentro de su pecho antes de que se le ocurriera una idea. Pero, creo que podemos intentar que sea solo un peón para Issei. Para su sorpresa, Rías le pasó un peón a Archer, este último dudó pero aceptó el objeto de todos modos. ¿Se supone que debo hacer algo con esto? Preguntó. Sí, quiero que lo refuerces. El silencio invadió la habitación. El hombre de pelo blanco solo le dio a su maestro una mirada incrédula, comprobando si la chica no estaba bromeando. Para su consternación, hablaba en serio. Maestro, por favor, le recomiendo encarecidamente que lo reconsidere. Inmediatamente intentó negar su solicitud. Hay muchos factores desconocidos sobre las Evil Pieces, especialmente para alguien como yo. La magia diabólica de este mundo es prácticamente ajena a mí en casi todos los sentidos posibles de la palabra, y Magecraft es algo que exige una comprensión profunda de cada detalle posible. Vamos, Archer, no estaría de más intentarlo. Tenemos más que ganar que perder en este escenario. Si esto funciona, entonces tendré mejores piezas capaces de reencarnar a miembros de la nobleza potencialmente más fuertes y guardaré más piezas para aumentar el número de sirvientes de mi nobleza. Rías insistió, casi rogándole a su sirviente que lo intentara. Desafortunadamente para ella, Archer todavía tenía sus dudas bien fundadas en su opinión. Si refuerzo esta pieza de peón, a lo sumo hará que la pieza malvada sea más difícil de romper sin afectar su capacidad de reencarnar personas en lo más mínimo, ya que carezco de la comprensión necesaria de ese aspecto. Mi incapacidad para reforzar esta pieza malvada de la manera tu deseo se reduce a la misma razón por la que no puedo proyectar uno. El concepto en el que se basa es demasiado vago y complejo para que algo como mi magia afecte sus capacidades y, de nuevo, casi no sé nada al respecto, y mucho menos el funcionamiento interno. En el peor de los casos, mi intromisión provocará que el peón se rompa accidentalmente o incluso funcione mal. Nunca lo sabremos a menos que lo intentemos, respondió. Si no funciona, seguiremos adelante con el plan original para reencarnar a Youdou-san, pero si existe la más mínima posibilidad de que funcione, entonces esta ventaja sería demasiado grande para ignorarla. Estoy dispuesto a hacerlo. Toma el riesgo, Archer. El hombre suspiró ante la terquedad de su maestro. Podía entender su motivo y ver cuán grande sería la ventaja para ella. Así que cedió y decidió simplemente entretenerla rehaciendo lo mismo con la taza y mostrándole que el único resultado sería reforzar físicamente el objeto en cuestión. Se concentró en la pieza que tenía en la mano y se tomó un momento de silencio antes de enviar un pequeño pero constante chorro de suor dentro de la pieza del peón. Archer levantó una ceja al notar lo lento que le tomó a la energía llenar cada imperfección y romper la pieza malvada, requiriendo mucha más energía de la que esperaba. Pero lentamente, las líneas en forma de circuito comenzaron a aparecer sobre la superficie, extendiéndose lentamente hasta que comenzaron a cubrir la mitad de la pieza. Está funcionando. Rías exclamó con júbilo mientras su servant continuaba concentrándose. ¿Eh? Un ceño apareció en su rostro. Algo se sintió mal, el objeto comenzó a calentarse, caliente. Sí, al principio no se notó, pero se hizo evidente con el paso del tiempo. Quería detenerse, temiendo dañar el objeto con demasiado or, pero eso solo pareció acelerar el extraño suceso. ¿Qué? Su maestro también notó la actividad inusual, observando la pieza brillar con un color rojo tenue dentro de la mano de Archer. Eso no parece correcto. Lo que sea que estaba pasando no pudo haber sido bueno, y una terrible premonición se instaló en sus entrañas. Moviéndose rápidamente, Archer corrió hacia la ventana con la pieza ahora temblando violentamente en su mano, el calor de antes se había convertido en un calor abrasador que comenzaba a quemarle la piel. Con gran fuerza, lo arrojó hacia el cielo, tanto el maestro como el sirviente observaron la pieza del peón navegar por el aire antes, auge. Explotó en miles de pequeños fragmentos que se esparcieron por el cielo, liberando una energía de color rojo carmesí que se disipó lentamente con el viento. Rías tenía la boca abierta, sorprendida e incapaz de creer lo que acababa de suceder frente a ella. Quería golpearse la cabeza contra la pared, pero no pudo reunir la voluntad para hacerlo. Te lo dije, habló Archer detrás de ella, alejando el humo de sus manos. Ahora, esperemos que nadie haya visto eso. Romper. Presente. ¿Está seguro de esto, maestro?
Repitió su pregunta a Rías. Sí, como mucho 2 o 3 piezas deberían ser suficientes. Aunque estoy triste por lo que pasó antes, no es algo que no pueda arreglarse. Le envié un mensaje a mi hermano y le pedí que tuviera a Juca Belcebú, el creador. Of the Evil Pieces, ayúdame reemplazando la pieza que falta en mi conjunto. Probablemente conseguiré un reemplazo en 1 o 2 días. Honestamente, ella se había estado reprendiendo a sí misma desde ese incidente. Archer le había advertido repetidamente sobre el peligro de intentar combinar 2 sistemas de magia completamente diferentes, pero ella permaneció terca hasta que los resultados literalmente le explotaron en la cara. La tentación de las posibilidades había sido demasiado grande y no podía controlarse y se mantuvo terca. Ahora tenía que cosechar las consecuencias de sus decisiones. Chicos, todavía estoy aquí, habló Issei, sentado de rodillas durante los últimos minutos esperando ser convertido en un demonio. Correcto, dijo Rías, volviendo a la razón por la que estaba aquí en primer lugar. Muy bien, Youdou-san. Quédate quieto, Rías contuvo la respiración cuando el círculo mágico para el proceso de reencarnación apareció encima de Issei mientras este se recostaba en el suelo. Una sola pieza de peón en su pecho cuando ella comenzó el hechizo. Un peón. Observó cómo la pieza descansaba sobre su pecho, esperando que se hundiera dentro del cuerpo del niño. Sin embargo, permaneció quieto, una visión que la excitó, porque significaba que él tenía más potencial del que la pieza podía representar y que el Sacred Gear que tenía era de hecho uno basado en un dragón. 2 peones. La cantidad que supuso inicialmente, la máxima que uno necesitaría para el portador de un doble crítico si eso fuera lo que Issei tuviera. Sin embargo, todavía no se hundieron en su interior, lo que demuestra que el niño necesitaba más que esto. 3 peones. Nada. 4 peones. Aún nada. ¿Es uno de los Sacred Gears de Britra? Se preguntó Rías, su corazón latía con fuerza porque no podía creer que había encontrado oro. Ja. Sona iba a enfurecer de celos cuando se enteró de esto. Primero consiguió a Archer y ahora iba a conseguir un poderoso dragón Sacred Gear. 5 peones. Muy bien, ahora estaba empezando a preocuparse genuinamente por la falta de reacción de las piezas. Incluso la parte más fuerte de Britra solo necesitaría 5 piezas. 6 peones. Y finalmente, 7 peones. Incluso después de que Rías puso todo lo que tenía en él, todavía no fue suficiente. La excitación que crecía dentro de su cuerpo se había estrellado contra una pared de ladrillos. El pánico inundó su corazón al darse cuenta de que este chico de alguna manera valía 8 peones. Incluso si intentara usar un caballo, una torre o un alfil, no sería suficiente sin tener 2 de cada uno. Sin embargo, ella obviamente no tenía esas piezas. Eso fue, más allá de cualquier cosa que ella pudiera haber predicho. Issei no solo ignoraba completamente lo sobrenatural antes de esta noche, sino que también era incapaz de realizar incluso las formas más básicas de magia. Si no tuviera un Sacred Gear, Rías creía que podría haber roto una pieza de peón y luego usar uno de los fragmentos para convertirlo en un demonio. Aunque vale la pena señalar que, para empezar, algo así ni siquiera era posible. Y no ayudó que una de sus piezas explotara en un montón de pequeños fragmentos esa misma mañana. Que Issei requiriera tanto significaba, prácticamente todo el poder necesario para la resurrección tenía que ser debido a su Sacred Gear. En cuanto a qué Sacred Gear tenía Issei, Rías todavía no lo sabía con seguridad. Pero el número que ella sabía que podría tener este tipo de costo era tan pequeño que un niño de 5 años podría contar tan alto. Y la mayoría de ellos eran de clase Longinus, me equivoqué, murmuró con indiferencia, observando a los 7 peones permanecer encima de su pecho y no moverse ni un centímetro. El círculo alrededor del niño se disipó, mostrando que el proceso había fallado y que no se había convertido en un demonio. Nunca en su vida Rías quiso gritarle al cielo con tanta frustración y golpearse en la cara a sí misma por hacer algo tan estúpido. No se lo tome demasiado a pecho, maestro. Sin duda, esto es frustrante, pero al final del día no es más que un pequeño revés. Solo tendrá que esperar a que su hermano actúe, lo cual, con suerte, hará. Hazlo rápido. Por su parte, Youdou Issei puede usar este tiempo para familiarizarse con el resto de su grupo hasta que llegue la pieza restante antes de sumergirse por completo en el mundo de los demonios. Cierto, sí, él no estaba equivocado, ella estaba reaccionando a las cosas demasiado rápido, pero tenía que hacerlo. Se le estaba acabando el tiempo y si las cosas no mejoraban para ella pronto, entonces, sintió las manos de su sirviente descansar sobre sus hombros. Puedo ver que está entrando en pánico, maestro.
No sé qué podría haber terminado, pero tenga la seguridad de que no necesita preocuparse por eso mientras me tenga a su lado. Si tiene algún problema, entonces me encargaré de ello. Uno de mis propósitos es llevar tus cargas después de todo. Esas palabras fueron como una fuente termal bañando su cuerpo. La tensión y el pánico que habían surgido antes se habían disipado en cuestión de segundos. Archer tenía razón. ¿Por qué estaba tan estresada? Issei podría esperar unos días más hasta que llegara la pieza faltante, y Sona no necesitaría saber qué pasó hoy y probablemente pensaría que Issei ya se había convertido en un demonio o se había tomado unos días libres para adaptarse. Además, incluso si supiera sobre él, a Sona no le quedaban suficientes piezas malvadas para hacer de Issei parte de su nobleza. Rias le dio una cálida sonrisa a su servant, quien una vez más le había demostrado lo afortunada que era de haberlo convocado, y estaba muy agradecida por ello. Chicos, ¿soy ya un demonio? Archer se cernió sobre el chico, mirándolo directamente a los ojos. Alégrate, joven, porque aún no has perdido tu humanidad. Dijo con un rastro de alegría en su voz. ¿Qué? Basta decir que Issei estaba confundido. Romper. Día siguiente. Mientras Rias y Archer se sentaban a la mesa para disfrutar del desayuno juntos, la heredera Gremory decidió que ahora era un buen momento para plantear un pequeño asunto que había querido abordar. Archer, hoy vamos a ir de compras. ¿Oh, algún motivo en particular para este viaje imprevisto? Dijo la sirvienta, contenta de ver que no se había tomado en serio los acontecimientos de ayer a pesar de su decepción con las circunstancias actuales. De hecho, ahora, como estoy seguro de que sabes, anoche mi familia terminó de armar una historia de fondo para ti o mejor dicho, para Touhou Shirou y toda la documentación necesaria también llegó. Eres el primo de Koneko y he regresado del extranjero para realizar estudios superiores y al mismo tiempo solicitar un puesto de profesor en la Academia Kuo. Así que ahora que hemos cuidado tus antecedentes, nuestro principal objetivo hoy será comprarte ropa, mi leal sirviente. Archer arqueó una ceja. ¿Y por qué exactamente sentirías la necesidad de hacer eso en primer lugar, maestro? Porque si vas a vivir en este mundo, obviamente necesitarás ropa para usar durante las partes del día en las que pretendes ser un humano común y corriente. Respondió Rias. ¿Puedo usar mi magia para crear esa ropa cuando sea necesario? Archer se encogió de hombros y, mientras hablaba, su vestimenta actual desapareció de la misma manera que lo hacía su cuerpo cada vez que tomaba forma espiritual. En su lugar había una camisa de vestir negra de manga larga con pantalones a juego, lo que demuestra su punto. Así que no hay razón para que usted gaste dinero en mi nombre, maestro. Quizás, pero quiero, respondió su maestro. Y además, si te dejara hacer eso probablemente simplemente crearías el mismo conjunto cada vez que necesitaras salir en público. ¿Necesitas algo de variedad en tu guardarropa, Archer? Suspirando ante lo que él personalmente vio como un gasto innecesario de tiempo y dinero por parte de su maestro simplemente por lo que ella pensaba que era su propia sensación de comodidad, Archer accedió a la voluntad de Rias. Pensó que sería mejor terminar con esto de una vez, no fuera a desear perder más tiempo y energía discutiendo con ella cuando ella claramente había tomado una decisión. Su maestro había demostrado ser bastante testarudo cuando se trataba de cuidar a quienes estaban a su servicio. Aparentemente, era un rasgo compartido por todos los miembros de su familia. Bien entonces. ¿Cuándo deseas irte? Rias se animó y sonrió. Una vez que hayamos terminado con el desayuno y todo esté limpio y guardado, saldremos. Rias no tardó mucho en prepararse antes de salir de la casa. Una cosa que Archer había aprendido sobre su maestra era que a ella le encantaba dar largos paseos por la ciudad por asuntos que no tenían que ver con su trabajo habitual como demonio. Ella insistió en que él caminara junto a ella en lugar de en su forma astral, algo así como que se veía mejor de esta manera. Oye, Archer, nunca me dijiste cómo puedes usar una espada dado que eres, ya sabes, un arquero. Ese recuerdo de Archer peleando con una espada en la mano había estado jugando dentro de su mente por un tiempo. Estaba claro que su sirviente era un espadachín impresionante, ya que incluso con lo poco que había mostrado, todavía era suficiente para desactivar fácilmente a un caído con una sola espada dao negra. Bueno, ¿dónde está escrito exactamente que un arquero no puede usar una espada? Dijo en broma, y la pura indiferencia con la que dijo estas palabras, junto con la falta de una respuesta obvia, dejó a Rias atónita antes de continuar. Antes de que preguntes, no, esa espada no es mi noble fantasma ni nada por el estilo. ¿Entonces qué es eso? Se encogió de hombros, solo un arma prestada que puedo crear con mi Magecraft. ¿Te refieres a proyección? Pero pensé que habías dicho que los objetos creados por esa forma de magia son más débiles que el original.
Esa espada parecía bastante duradera después de la forma en que destruyó la lanza ligera del caído con solo un toque. Por el rabillo del ojo, vio la boca de su servant moverse hacia arriba durante una fracción de segundo. Puedes decir que soy bastante experto en esa forma de magia. De nuevo, sintió como si él estuviera esquivando su pregunta, algo que la hizo poner mala cara. Justo cuando estaba a punto de pedirle que aclarara, Archer se detuvo. Si mira eso, parece que hemos llegado a nuestro destino, maestro. Se giró para encontrar la entrada a la tienda de ropa frente a ellos, y aparecieron estrellas en los ojos de Rías al ver tanta ropa que, en su mente, le quedaría increíble a Archer. Incapaz de contenerse, agarró su mano y corrió hacia la tienda mientras casi lo arrastraba detrás de ella. Mientras tanto, Archer no pudo evitar reírse. Al menos es bastante fácil de distraer. Después de un viaje de compras muy exitoso, Rías y Archer regresaron a su casa junto con el servant cargando alrededor de 2 docenas de bolsas de ropa. Al final resultó que, la pelirroja había sido bastante insistente en comprar cualquier cosa que ella pensara que le convenía aunque fuera remotamente. ¿Era necesario conseguir tanto, maestro? Solo un par de camisas, pantalones y calcetines y un par de zapatos hubieran sido más que suficientes con la frecuencia con la que se limpia la ropa. Dijo secamente, sabiendo que la mitad de esa ropa nunca se usaría y no le gustaba el gasto innecesario. Oh, anímate, deprimido, nunca te dejaría vivir con solo 2 conjuntos de ropa, eso sería inaceptable. Y además, te veías tan bien en cada uno de ellos que no pude resistirme a comprarlos todos. Por lo menos, al menos puedes reconocer que no había necesidad de gastar tanto, apenas gastamos nada. No tenía sentido razonar con ella, debería haberse dado cuenta cuando solo uno de los pares de zapatos que compró costaba más que la mayoría de las joyas y compró varios de ellos. Creía que si no la hubiera detenido cuando lo hizo, fácilmente habría comprado toda la sección masculina de la tienda al final del día. Al menos no pasamos todo el día allí, mirando el reloj en la pared, vio que fácilmente habían pasado 5 horas en este viaje de compras antes de finalmente regresar a casa. Algo le dijo que Rías hubiera querido quedarse allí hasta el anochecer o incluso arrastrarlo a otra tienda, y eso era demasiado para él en un solo día. Quería que Akeno se uniera a nosotros, pero ella tiene algunos deberes personales que atender hoy, así que no pude lograr que viniera. A Koneko le gusta dormir todo el día cuando tiene la oportunidad y Kiba tiene una cita con uno de sus amigos. Clientela. Respondió Rías, tomando una de las bolsas y sacando algunas prendas de vestir que Archer no recordaba haber comprado. Oh, agregué esto cuando no estabas mirando. Vamos, pruébalo. El hombre suspiró, incluso mientras daba un paso adelante para complacer a su maestro. Este realmente no era su día. Romper. En un lugar desconocido. Soy el hueso de mi espada. Bajo un cielo azul, con el borde del sol brillando en el horizonte, caminó hacia la colina, lo único que se destacaba dentro de este paisaje árido. Mientras comenzaba a subir la pendiente, apareció en sus manos una espada, hermosa y ornamentada, e inmediatamente la hundió en la tierra donde yacía un cuerpo, la familiar espada Dao negra se hundió en su cráneo y matando a quien quiera que fuese de una vez por todas. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. No pasó mucho tiempo antes de que sus manos sostuvieran 2 armas más de color opuesto, la representación del yin y el yang, espadas casadas que estaban empapadas con la sangre de miles. He creado más de 1000 espadas. Están muertos, todos ellos. Los hombres, las mujeres y todos los niños. Derribados sin piedad ni vacilación, hasta el último momento, desconocido hasta la muerte. Una carga que soportó durante años, tanto tiempo que el paso del tiempo se volvió tan insignificante como los granos de arena bajo sus pies. Ni conocido de la vida. Y continuó. 3 pasos más tarde, las espadas soltaron su agarre antes de hundirse en el cuerpo de otro, han resistido el dolor para crear muchas armas. Al principio hubo negación, miedo e ira. La aceptación de lo que hizo fue por un bien mayor. Un acto que repitió cientos, miles de veces, hasta el punto de que incluso los motivos iniciales perdieron su significado. Estos hombres eran asesinos y violadores, la más baja de las escorias. Habrían cometido innumerables atrocidades con una sonrisa en el rostro si hubieran tenido la oportunidad. Este fin prematuro de sus vidas no fue una pérdida real y, de hecho, evitó una tragedia mucho mayor. Entonces, ¿por qué? Un ideal tomado prestado de otro, una cáscara vacía que quería encontrar la respuesta, un significado para su existencia, un hombre destrozado que nunca comprendió realmente el peligro del camino que recorrió. Como había hecho con el último y lo dejó allí, sin mirar atrás ni una sola vez. Una y otra vez sucedió esto, donde él clavaría una espada en la tierra.
Y, sin embargo, esas manos nunca sostendrán nada. ¿Era esto realmente lo que quería? Todo por lo que trabajó sin querer que le agradecieran o reconocieran sus acciones. Un acto de altruismo a los ojos de muchos, pero que en realidad resultó ser una fuerza impulsora que impulsó el único sentido de su vida. Un héroe y un héroe que se suponía debía salvar a todos, sacrificarse para que nadie volviera a llorar. ¿Cuántas personas tendrían que morir esta vez? Se paró en la cima de la colina, descansó los ojos brevemente, habiendo finalmente llegado al final de su viaje, y los abrió para ver lo que su vida había forjado. Entonces mientras rezó, porque ninguna negación o pensamiento delirante podría ocultar la verdad del asunto al farsante. No fue traicionado por aquellos que volvieron sus espadas contra él, ni por las personas que salvó, ni por aquellos que le otorgaron poder. Fue traicionado por sus propios ideales, el mar de sangre interminable y cadáveres que yacían frente a sus ojos martillaban la verdad en lo profundo de su psique. Ahora estaba atravesado con armas de todo tipo. Espadas, lanzas, dagas, flechas. El hombre sentía un dolor indescriptible. Pero esas heridas no fueron la causa, porque fue la visión de los engranajes increíblemente grandes que ahora dominaban su visión mientras miraba hacia arriba, girando dentro del cielo ahora incoloro lo que simbolizaba la verdad que lo destrozó. ¿Héroe? Quebró, ahora se encontró cara a cara con la verdad. Esta visión fue lo que transformó su rostro en uno de pura angustia. El cielo se nubló y el sol desapareció para siempre. Su corazón se hizo ánicos. Todo fue consumido por un mar de fuego. Vio aún más muertes de inocentes. Una siniestra cuerda de verdugo que exudaba una sensación repugnante dentro de su estómago. Una luna negra, cadáveres ahorcados, más muerte, más destrucción y, al final, un hombre solitario de rodillas que lo perdió todo. El grito de desesperación que salió de él se volvió demasiado abrumador para ella. Ah. Los ojos de Rías se abrieron de golpe cuando se levantó de la cama gritando de miedo, todo su cuerpo envuelto en sudor frío. Lo primero que hizo fue intentar controlar su respiración entrecortada. ¿Se encuentra bien, maestro? Aún conmocionada, Rías levantó la cabeza para encontrarse con la mirada preocupada de su servant. Por alguna razón, estaba parado junto a la cama, vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones que ella le compró la mañana anterior. Sus ojos miraron detrás de él y vio una silla colocada afuera en el balcón. Ella rápidamente lo ignoró, concentrándose en su servant frente a ella. Ella extendió la mano y él le ofreció la mano, que ella agarró como si fuera a desaparecer en el momento en que ella la soltara. A Archer, yo no podía hablar, su mente era un desastre ya que todavía podía sentir el toque de las llamas sobre su piel. La imagen de la figura ensombrecida y encorvada que se alza sobre una colina sin nada más que un legado de muerte, destrucción y, sobre todo, fracaso a su alrededor. Cálmate. Habló suavemente, agachándose para acercar su rostro al de ella mientras comenzaba a usar la otra mano para acariciar su cabello carmesí. Tuviste una pesadilla, nada más y nada menos. Le aseguró el sirviente. Tenía un tono de comprensión, casi como si supiera lo que estaba pasando y eso a Rías no le gustaba, porque esperaba que no fuera más que su imaginación descarriada. ¿Soñaste conmigo, no? Cuando Rías asintió temblorosamente en respuesta, el espíritu heroico la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza, con una de sus manos frotando su espalda desnuda con dulzura. No sé exactamente qué soñaste, maestro, pero estoy seguro de que, no fue agradable, murmuró suavemente en su oído. Trata de no pensar demasiado en ello. Lo que sea que viste no fue más que una imagen del pasado que no tiene impacto en el presente, ni importa en primer lugar. Simplemente sácalo de tu mente lo mejor que puedas, y si es posible, olvídalo por completo, como cualquier otro mal sueño. Olvídalo. Olvídalo. No podía, era imposible. La sola idea de hacer eso le provocó escalofríos por la espalda, la forma en que él ignoró lo que ella vio cuando era su propio pasado hizo que su corazón temblara de tristeza. Por favor, no digas eso. La joven diablo susurró en el hueco del cuello de su sirviente mientras ella intentaba contener las lágrimas, envolviendo sus propios brazos alrededor de él y abrazándolo como si fuera su último salvavidas. Solo, nunca digas algo así, esto me resulta familiar, siento que tuvimos esta conversación en el pasado. Dijo, haciendo referencia a la noche después de que ella le dio su nombre. Lo que viste debe haberte sacudido más de lo que esperaba. Pasar por el ciclo de los sueños nunca es algo fácil de experimentar, especialmente cuando soy su sirviente. Es por eso que te pido que cierres tu corazón. No porque no me importe, sino todo lo contrario.
La suya es un alma excepcionalmente bondadosa, maestro, y no quiero que usted, entre todas las personas, se sienta culpable o entristecido por eventos que estaban fuera de su control. Solo recuerde, la historia es una entre muchos miles de millones. No busques ganar nada con ella. Su corazón prácticamente se había calmado. La suave calidez de su cuerpo resultó un maravilloso contraste con sus fuertes brazos que la rodeaban, y su voz tranquila y firme tranquilizó a la heredera y evitó que presionara para obtener más respuestas. Ella no estaba satisfecha con su respuesta, por supuesto, pero mientras él permaneciera a su lado, haría todo lo posible para cambiar lentamente su perspectiva sobre su pasado. Quédate aquí conmigo, dijo en voz baja, apretando con más fuerza alrededor de Archer, sin molestarse por cómo su cuerpo desnudo se presionaba contra el suyo. Archer no mentiría y pensó para sí mismo que era un poco incómodo dado que su sudor hacía que su piel desnuda se adhiriera a su ropa, junto con el calor que sentía en todo su ser. Ciertamente era una chica pegajosa. Durante el tiempo que usted me necesite, maestro, prometió. Romper. Club de investigación oculta. Cuando Rías entró al salón del club en el edificio de la vieja escuela, Akeno sintió un cambio repentino en el humor de la sala. Los ojos de Buchou parecían, atormentados por algo. Y notó cómo cuando Rías miró a Archer, los ojos de la heredera se llenaron de tristeza. Eso hizo que la reina se preocupara. Buchou, ¿qué pasa? Rías desvió sus ojos de Archer a la chica de cabello negro a su lado, pero su mirada volvía hacia el servant cada pocos segundos con una mirada preocupada. Anoche creo que soñé con el pasado de Archer. Akeno parpadeó con curiosidad, sus ojos miraron brevemente a Archer antes de devolver su atención a Rías. ¿Qué dijiste? ¿Soñaste con su pasado? ¿Cómo? Rías sacudió la cabeza y apretó la mandíbula mientras el recuerdo de ese sueño la recorría nuevamente. Todavía no podía comprender lo que vio exactamente, y las palabras de su sirviente anoche la frustraron aún más. Archer, por favor ayúdame a entender lo que pasó en ese sueño. No sé cómo encontrarle sentido. Archer estaba cerca de la ventana que daba a los terrenos exteriores y se quedó allí con los brazos cruzados antes de girarse para mirar a su maestro. Haré lo que pueda, pero primero tendrá que decirme lo que vio, maestro. Su condición anoche estaba demasiado conmocionada como para pensar siquiera en hacer alguna pregunta. Si recuerda, lo hice. Mencioné que esto sucedería el día después de que fui convocado, cuando les hablé sobre el ciclo de sueño que ocurre entre el sirviente y el maestro. Con una respiración temblorosa, Rías habló de lo que había visto mientras dormía, mientras Archer y Akeno escuchaban en silencio lo que ella tenía que decir. El primero con una aceptación sombría, el segundo con preocupación y confusión en igual medida. Una vez que la heredera terminó de contar su pesadilla, Archer dejó escapar un largo suspiro. Lo que vio cada vez que hundí una espada en la tierra, maestro, fueron los actos que cometí mientras empuñaba esa espada en particular, o espadas, si veía diferentes versiones. Rías se encontró incapaz de hacer nada más que mirar a su sirviente con horrorizado desconcierto. Pero, Archer, me dijiste que eras un héroe. Uno que salvó a innumerables personas a lo largo de tu vida, ¿cómo pudiste llamarte así después de matar a todas esas personas? Ella le gritó. Cuando el sueño concluyó, las espadas eran incontables. Ella ya había sospechado lo que se suponía que representaban esos destellos, pero escuchar de la propia boca de Archer que todas eran batallas o masacres en las que había participado. Rías no podía encontrarle sentido. Él se rió entre dientes, su familiar sonrisa ahora parecía hueca. Así que finalmente te das cuenta de por qué no me considero uno de ellos en primer lugar. Archer respondió lentamente, hablando en voz baja para asegurarse de que cada palabra que saliera de él se escuchara claramente. Tenía un único deseo que me impulsó a lo largo de toda mi vida. Un deseo que le dio un propósito claramente definido a mi existencia pero que también me condenó a un camino de nada más que miseria. Ser un héroe. Ese era mi objetivo y único deseo. Mientras hablaba, el espíritu heroico se miró las manos y vio algo que solo él podía ver. Entonces, ¿por qué comenzó Rías? Pero se detuvo tan pronto como el sirviente abrió la boca nuevamente. Como quería forjar un mundo en el que nadie tuviera motivos para llorar, pasé mi vida haciendo todo lo que estaba a mi alcance para salvar a todos. Pero no importaba lo que hiciera, cada vez que intentaba ayudar a alguien en peligro, estaban aquellos tuve que matar para salvarlos. Esto se debe a que la simple verdad del asunto es que salvar a una persona significa elegir no salvar a otra. Y si tu objetivo es salvar a tantas personas como sea posible, entonces, naturalmente, siempre habrá los pocos que deben ser arrojados a un lado para que todas esas otras personas hayan sido salvadas en primer lugar.
Y así, a lo largo de mi existencia, maté, para salvar a innumerables más. Una y otra vez. Es tan simple como eso. Ambas mujeres quedaron desconcertadas por la intensidad de su voz. Todo estaba dirigido a él mismo. En otras palabras, es completamente imposible salvar a todos, por mucho que uno desee lo contrario. Por mucho que intenté negar este simple hecho, la verdad del asunto me fue demostrada una vez más, y otra vez, y otra vez. Hasta que al final no tuve otra opción que darme cuenta finalmente de que el sueño de mi vida de ser un héroe que salvaría a todos los que estaban delante de él no era más que un idealismo superficial. Una aspiración tonta que no hace nada para hacer del mundo un lugar mejor. Y así fue que al convertirme en el héroe de la justicia que siempre había deseado ser con todo mi corazón, finalmente llegué a comprender una segunda verdad. No existe tal cosa como un héroe de la justicia. Archer, Rías se quedó sin palabras, quería decir algo, pero no se le ocurrieron palabras. Lo mismo podría decirse de Aqueno, podía sentir el odio hacia sí mismo dentro del Servant, el disgusto que se escapaba de las grietas, cosas que reconocía con demasiada facilidad. Eso es lo que vio, maestro. El resultado de toda una vida de esfuerzos para ayudar a la mayor cantidad de personas posible, y de todas las vidas que fueron arrojadas a un lado y pisoteadas para que eso sucediera. Dicho su artículo, el sirviente frunció el ceño al darse cuenta de que podría haber hablado demasiado. A pesar de tener siempre un estricto control sobre sus emociones, cada vez que esa parte de su pasado se involucraba, siempre presionaba los botones equivocados dentro de él. Finalmente, murmuró: si eso es todo por ahora, maestro, creo que necesito hacer algunos ventos para usted y los miembros de su nobleza. Sin decir nada más, desapareció, dejando a ambas chicas en medio de la habitación mirándose. Aqueno fue el primero en decir algo. Parece que nuestro querido Servant también tiene un pasado complicado. Rías suspiró. ¿Puedes decir eso otra vez?, dijo antes de quedarse quieta y darle a Aqueno una mirada sospechosa. ¿Nuestro? Aratil de solo un desliz, Buchou, nada más. Rías no creyó eso ni por un segundo. Por cierto, ¿qué pasó exactamente con Youdo Wisei? ¿Lo transformaste en un demonio? Ah, claro, casi se había olvidado de esa parte. Sus mejillas se sonrojaron porque ya se estaba avergonzando solo de recordar ese incidente. Bueno, es un poco complicado. Déjame explicarte. Unos minutos más tarde, Koneko entró en la habitación, confundida al encontrar a su rey sonrojado mientras ocultaba su rostro lo mejor que podía detrás de sus manos con Aqueno sosteniendo su estómago mientras reía incontrolablemente. ¿Qué pasó aquí? Esa preocupación inmediatamente abandonó su cabeza cuando percibió el olor de la comida cocinándose así como el ruido proveniente de detrás de una puerta negra. Y Aqueno claramente no era quien cocinaba ya que ella estaba aquí, lo que significaba y buenos días, voy a la cocina. Esa declaración hizo sonreír a la chica de cabello negro, muy entusiasmada de tu parte, Koneko-chan. Creo que también me uniré a ti. Después de todo, es mi cocina. Su tono bajó significativamente en la última parte mientras sus ojos se agudizaban con un fuego ardiendo dentro de ellos. Sin decir nada más, ambas chicas abandonaron la sala principal y entraron a la cocina donde Archer estaba preparando numerosas comidas, dejando a Rías con sus pensamientos. Algo se sentía sospechoso acerca de esto en opinión de la pelirroja. Necesito una ducha, dijo Rías, ignorando los sonidos y olores provenientes de la cocina y queriendo refrescarse en la ducha dentro de su salón del club. Por extraño que algunas personas puedan encontrar sus duchas frecuentes, tener el agua corriendo por su cuerpo era algo que siempre había encontrado terapéutico. Mientras lo hacía, su mente volvió a la conversación con Archer que había tenido lugar hacía apenas unos minutos. Esperaba poder encontrar una manera de ayudarlo, porque no tenía ninguna duda de que lo necesitaría a su lado para poder hacer frente a lo que vendría después. Capítulo 6. Nueva ocupación. Lucifer. El gran castillo de Lucifer, rodeado por miles de demonios que patrullan constantemente el área para salvaguardar a uno de los seres más poderosos del inframundo, no es que lo necesitara en primer lugar. Siendo un superdiablo, previamente había escalado múltiples montañas de cadáveres de sus enemigos en la Gran Guerra y luego nuevamente en la Guerra Civil del Diablo. Habiendo luchado solo contra seres divinos y ejércitos interminables y saliendo victorioso con su dominio sobre el infame poder de destrucción y ahora ostentando el título de Lucifer. Sir Zetch Lucifer. Anteriormente un Gremori, se le había exigido que cortara todos los lazos con su familia para poder convertirse en un líder de los demonios. Lo mismo había sucedido con Serafall Leviatán, Ajuka Belzebub y Falbium Asmodeus. Ahora gobiernan el lado de los demonios del inframundo después de haber ganado contra la facción del viejo Satán.
Aunque la vida nunca fue tan fácil, los problemas aún acechaban en el horizonte con enemigos acechando en cada sombra, incluso aquellos que públicamente afirmaban ser sus aliados. Hoy, Sir Zetch caminó por los pasillos sin su habitual sonrisa en el rostro. Una expresión severa y sin emociones que asustó a muchos de los servants que rápidamente se inclinaron ante él antes de huir. A su lado, una mujer que solo podría describirse como una etérea reina de hielo con una belleza que desafiaba incluso a personas como Gabriel. Su esposa, la reina y su jefa de doncellas, Graifia Lucifuge. ¿Rías ha enviado alguna carta? Preguntó, preocupado y curioso por su preciosa hermana pequeña. Me temo que no, aparte del último de hace 4 días, Lady Rías ha permanecido en silencio en su mayor parte. Ella todavía se niega a hablar con su madre y su padre sobre asuntos relacionados con su reciente intento de adelantar la boda. Dijo con un rostro impasible que no revelaba nada de sus pensamientos personales. Sir Zetch no pudo evitar suspirar al recordar eso. Estaba haciendo todo lo posible para retrasar esta boda sin parecer nunca demasiado parcial hacia su familia. Zekran Bael observaba cada uno de sus movimientos, y el más mínimo signo de debilidad o de que él descuidara sus deberes sería un desastre político. Tenía las manos atadas e incluso su condición de superdiablo hizo poco para solucionar sus problemas en estos días. Ella se las arreglará, la conozco, es fuerte y capaz. Sin embargo, había otro asunto que también se relacionaba con su hermana y que le había causado mucha preocupación recientemente. Lo cual también resultó ser la razón principal por la que iba a tener una reunión con Ajuka. La adoras demasiado, ella nunca experimentó ningún tipo de dificultad en el pasado. Aunque Lady Rías de hecho ha heredado un gran talento y poder tanto del linaje Gremori como de Bael, apenas practicó ninguno de ellos. Incluso si sus palabras sonaron como una crítica hacia Rías, Graifia en realidad estaba muy preocupada por la niña y su futuro. El inframundo con toda su política era tan engañoso y mortal como el de los humanos. Excepto aquí, la influencia por sí sola no era suficiente y también tenía que estar respaldada tanto por el poder como por la astucia. Básicamente, pasa todos los días sin hacer nada más que divertirse en el mundo humano. Lo que es algo bueno. Mencionó Sir Zetch, dándole una ligera sonrisa. Luchamos contra los dioses y los de nuestra propia especie durante este período de paz. Nos volvimos tan poderosos por necesidad de sobrevivir, proteger a nuestras familias y cumplir con nuestras obligaciones. Los frutos de nuestro trabajo es el entorno tranquilo en el que ha crecido la generación actual. En un lugar donde no tienen que ir al frente todos los días para arriesgar sus vidas. Nada me alegra más que ver a los jóvenes sonriendo y viviendo la vida que no pudimos tener. Que nos sacrificamos para que ellos no tuvieran que hacerlo. Entonces, ¿por qué obligarlos a pasar dificultades una vez más cuando no es necesario? Graifia no pudo evitar suspirar. Señor Sir Zetch, sus palabras son un arma de doble filo. Es debido a estas dificultades que nos volvimos lo suficientemente capaces como para crear el inframundo actual que usted atesora tanto. Si a estos niños se les concede demasiado libertad y no experimentan dolor, entonces ellos y otras personas solo sufrirán en el futuro. La pelirroja miró al techo, reflexionando sobre sus palabras durante unos segundos antes de asentir. Puedo entender tu punto. Pero, simplemente no puedo soportar la idea de tener que ver a Mil y Casorrías pasar por una vida tan infernal. Si algo les sucediera, me temo que ya no tendré control sobre el monstruo dentro de mí. Para convertirse en el tipo de líder capaz de vencer a antiguos enemigos como aquellos que alguna vez habían luchado por la antigua facción de Satán, uno tenía que ser despiadado, frío y un verdadero demonio. Un solo paso en falso podría causar la muerte de miles de personas. No había lugar para el error y la compasión solo era vista como una debilidad. Una mano se posó sobre sus hombros. Todo estará bien. Todavía estamos aquí y tenemos la oportunidad de guiarlos. No es que ellos tengan que resolver todo por sí mismos. Él tocó su mano, encontrando consuelo en su presencia y haciendo que su estrés desapareciera poco a poco. Eso espero, Graifia. En una habitación llena con una gran cantidad de equipos de laboratorio y una pequeña biblioteca con diversas fórmulas y notas complicadas, todas escritas a mano, se encontraba un hombre que se decía que era fascinantemente hermoso y atractivo. Aparentaba tener poco más de 20 años, con ojos azul claro y cabello verde peinado hacia atrás. Tiene un aura misteriosa a su alrededor, lo que a menudo hacía que personas como Serafall lo compararan con uno de sus personajes de anime, combinado con frecuentes solicitudes para que asistiera a su programa. El hombre estudió una sola pieza de peón, o mejor dicho, sus restos. Llegó no hace mucho del mundo humano, enviado nada menos que por Rías Gremori.
Una mezcla de confusión y cautela llenó sus ojos mientras tomaba un pequeño trozo cristalino del peón roto y lo colocaba en medio de un círculo mágico sobre su mesa. Inmediatamente, cientos de, no miles, de información sobre la pieza aparecieron ante él. Se mostraron suficientes datos en un solo segundo que podrían haber provocado que cualquier humano o demonio menor tuviera un aneurisma. Pero para él, esto era una actividad cotidiana y parte de su trabajo como creador de Evil Pieces. Desde la composición del material, hasta cualquier contacto que tuviera con un determinado individuo o poder, se le mostraba dentro de una matriz interminable de números y símbolos que solo él podía decodificar y leer, todo en microsegundos. Ni siquiera alguien tan sabio e inteligente como Azazel logró descifrar y romper los secretos de las Evil Pieces. Era mucho más fácil recrear un Sacred Gear que crear algo similar a las Evil Pieces desde cero. Ajuka fue aclamado como un genio monstruoso en todo el mundo sobrenatural por una razón. Un experto en números y figuras. Debido a su interés en los cálculos de cualquier tipo, Ajuka había desarrollado sus poderes demoníacos para especializarse en matemáticas. Su poder demoníaco era tan único que entre todos los demás demonios con su vasto poder, solo su poder demoníaco se especializaba en la creación. Esto lo llevó a utilizar el poder de la fórmula Kankara, también conocida como ecuación de supremacía militar. Era el movimiento especializado de Ajuka el que tenía la capacidad de controlar todos los fenómenos utilizando ecuaciones y fórmulas. Con él, pudo tomar el control de los ataques de poder demoníaco de sus enemigos, cambiar su forma, dirección y también aumentar su poder. Esto, junto con sus inmensas reservas, lo puso a la par de Sircex como un superdiablo, algo que ni siquiera Serafall ni Asmodeus podían reclamar. Aunque este estatus no era tan conocido por el público debido a la mayor popularidad de Sircex, ya que dos superdemonios podrían haber socavado la autoridad de su amigo como Lucifer. Nock. Nock. No se molestó en responder, demasiado absorto en su trabajo como para molestarse en abrir la puerta en primer lugar. Y solo a un puñado de personas se les permitió venir aquí, y fuera de ellos, espero no interrumpir nada. La puerta se abrió y Sircex asomó la cabeza como un niño. Un día de estos te pillaré haciendo algo inapropiado si no cierras, Ajuka. No es necesario, solo unos pocos pueden entrar sin establecer mis defensas. Los ojos del matemático se movieron, de hecho, me estás interrumpiendo, así que vete. ¿Qué? No quiero. Dijo Sircex infantilmente, antes de saltar a su sofá y relajarse como si fuera el dueño del lugar y lo cual no era un sentimiento inexacto. Los muebles crujieron por el peso de su armadura, y también se habían formado desgarros en el mueble por el salto. No muchos lo sabían, pero la armadura de Sircex no tenía otro propósito que crear una imagen intimidante y lista para la batalla de él como Lucifer. Sin embargo, el conjunto en sí pesaba tanto que en realidad solo molestaría a Satanás en los días estresantes. Oye, tu mejor amigo ha venido de visita. Lo mínimo que puedes hacer es servirme un poco de té si vas a seguir haciendo cosas de nerd en lugar de pasar el rato y relajarte como se supone que deben hacer los amigos. Hazlo tú mismo, bebé grande. No soy ni tu esposa ni tu doncella. Ajuka señaló la máquina de café al otro lado de la habitación sin dejar de concentrarse en su trabajo. Ah, está muy lejos. Me siento demasiado vago para moverme hoy, especialmente ahora que estoy en este sofá. No importa, le pediré a Gracie que me prepare un poco más tarde. Agarró una almohada y apoyó la cabeza en ella mientras cerraba ambos ojos. Esta era la rutina entre ellos. En los días ocupados, Sircex se escapaba a la oficina de Ajuka para esconderse de esos viejos tontos irritantes que conspiraban las 24 horas del día, los 7 días de la semana a sus espaldas y simplemente disfrutaba de un momento de silencio. Incluso como superdiablo, necesitaba algo de tiempo para descansar y no había nadie en quien confiara más para bajar la guardia que su viejo amigo Ajuka. También su esposa, por supuesto. ¿Has encontrado alguna pista adicional sobre el asunto de tu hermana y esa marca suya? Preguntó de repente Ajuka, sabiendo que este asunto todavía residía en la mente de su amigo. Me temo que hay poco con qué continuar. Mi padre y yo revisamos cada libro y registro de nuestra biblioteca familiar e incluso la colección de Lucifer, pero las pocas cosas que encontramos que podían estar conectadas eran honestamente bastante débiles. Había partes relacionado con la invocación de familiares poderosos, pero esas eran solo criaturas de los descendientes de un dragón o tal vez una hidra completamente madura. Habló con un tono en blanco, la sonrisa en su rostro se desvaneció mientras mantenía los ojos cerrados. El propio padre no pudo ayudarme porque estaba tan a oscuras como yo. Ajuka detuvo brevemente su hechizo, agarrando una vieja carpeta a su lado antes de arrojársela a la cara de Sircex. Este último la atrapó a tiempo.
Entonces no hiciste tu investigación correctamente. El heredero de los Citri y tu hermana tomaron cualquier mención de tales cosas junto con notas del familiar maestro Zatouji, y se las guardaron. Afortunadamente, le pregunté a Rías si podía pásamelo y ella estuvo de acuerdo. Agregué mis propios hallazgos e investigaciones adentro, échale un vistazo. Durante la siguiente media hora, Sircex recorrió cada página una por una, y su rostro en blanco se transformó lentamente en un ceño fruncido. No le gustó lo que estaba leyendo, ya que solo reforzaba aún más su opinión sobre la conexión que tenía el ser con esta invocación. Su memoria volvió al símbolo en la mano de Rías, algo en lo que no podía dejar de pensar. Fascinante, pronunció. ¿Leíste la parte sobre la guerra del Santo Grial? Creo que Rías también nos envió un informe detallado sobre este asunto a los dos. Lo hice, y solo la mitad de eso hace que toda la situación sea muy confusa y complicada. Esto no es diferente a resucitar a los muertos con incluso más poder que antes. Todo eso solo para morir de nuevo por una pequeña posibilidad de que alguien lo haga. Un deseo. Y según tengo entendido, si el maestro es lo suficientemente despiadado, pueden incluso hacer que su propio sirviente se suicide como una forma de asegurarse de que solo se conceda su deseo. Por otra parte, no creo que tal cosa suceda. En primer lugar, con Rías como maestra, pero todavía está dentro del ámbito de lo posible, supongo. Además, solo pensar en que se te conceda cualquier deseo, qué aterrador sería eso en las manos equivocadas. Muchas caras aparecieron en su mente, tanto de sus enemigos pasados como de los actuales. Cualquiera de ellos que tuviera esa oportunidad arruinaría el mundo en su conjunto y muy posiblemente incluso podría acabar con los demonios como especie. ¿Crees que podríamos calificar como espíritus heroicos? Preguntó Sircex en broma. No lo creo. Mi mejor suposición es que, para empezar, necesitamos ser de ese mundo. Por otra parte, tampoco estoy seguro de eso ya que somos demonios después de todo. No lo sé. Demonios reencarnados, pero no es que podamos estudiar este caso en primer lugar a menos que de alguna manera desbloqueemos el viaje interdimensional y hagamos contacto con este otro universo. Este tipo de preguntas aparecían en su mente de vez en cuando, un escenario en el que el conocimiento del sistema mágico de otro mundo haría que cualquiera como él sintiera mucha curiosidad. Pero también tenía que ser realista. Con la brecha dimensional que separa diferentes realidades, mundos y posiblemente líneas de tiempo, nadie, aparte de Otis, Great Red o Triexa, tenía el poder necesario para navegar a través de ella con algún grado de facilidad. Y con el Gran Rojo habitando la brecha dimensional y protegiendo celosamente su dominio, nadie podía esperar pasar ese monstruo de dragón. ¿Sabes? Creo que Okita Souji, mi caballero, podría convertirse en un espíritu heroico. Si su versión del otro universo se parece en algo a él, entonces está prácticamente garantizado. Volviendo a asuntos más relevantes que estábamos discutiendo antes, la acción de Rías de convocar a alguien de ese mundo, supongo que no te gusta. Ajuka se sentó a su lado en otro sofá. Este asunto no es tan simple, Ajuka. Habría hecho las cosas mucho más fáciles si esto realmente no fuera más que un ritual de invocación familiar. Sin embargo, todo apunta a que aquí está en juego algo mucho más peligroso y engañoso. Y no lo sé. Así mi hermana pequeña quedó atrapada justo en el medio de esto. No confías en nada ni en quién salió de ese ritual. Él afirmó. Creo que se identifica como Archer. Habría confiado en él si fuera parte de su nobleza. Pero incluso sin eso, bajo cualquier otra circunstancia, habría mantenido una opinión perfectamente neutral sobre él mientras Rías confiara en él. Pero ese símbolo en su mano, junto con su posible conexión con ese ser, te molesta. Ajuka podía leer a Sircex como un libro abierto, incluso sin mirarlo. Ambos crecieron juntos y pelearon uno al lado del otro en innumerables ocasiones, por lo que, naturalmente, se entendieron. No se ha informado de ninguna actividad de ningún tipo sobre él durante siglos. ¿Quién sabe qué, quién o dónde está ahora? Todavía me molesta, más que cualquier otra cosa. Sircex asintió. Rías no está lidiando solo con una pequeña amenaza como un callejero rebelde, un caído o incluso la vieja facción de Satán. Incluso yo temo a esta persona, así que debes entender mi posición aquí. Temo que Rías pueda conseguir que la maten o la maten. Herida por sus enemigos o... ¿Este sirviente suyo? Ajuka terminó su frase, bebiendo una taza de té que se había preparado de antemano. Para empezar, tener una posible conexión con ese signo no necesariamente significa que Archer hará cualquier cosa para dañar a Rías. Especialmente mientras ella tenía esos sellos de comando. Puede que sea tu hermana, pero a un ser como él nunca le importaría a alguien como él. Ella en primer lugar.
Lo dijo sin rodeos, sin molestarse en endulzar sus palabras. No podemos arriesgar su vida por un sí o un tal vez. Necesito algunas respuestas claras que me aseguren que ella está a salvo. Hablando de Rías, nunca esperé que uno de mis inventos fuera destruido de esa manera. Aunque esto también crea un gran dilema para tu hermana, ya que mencionó que esta pieza de peón faltante le impedía convertir a un humano en un diablo. Estaba muy intrigado por la idea de que un solo humano sin habilidades mágicas valiera tanto en primer lugar. ¿8 peones? Eso requeriría nada menos que estar en posesión de un Sacred Gear clase Longinus. Esto afecta la capacidad de Rías para enfrentarse a Riser en el futuro. ¿Estás tan seguro de que se realizará un rating game en primer lugar? ¿Qué te da tanta confianza de que el heredero del Fenex aceptará algo así tan pronto? Ajuka preguntó con curiosidad. Según sus cálculos, a Riser no le importaría esperar hasta que Rías terminara su último año en la escuela antes de intentar casarse con ella. Su amigo se rió entre dientes. No todo tiene que ser lógico, Ajuka. De hecho, parece que estar encerrado en tu laboratorio te ha hecho olvidar que la gente no siempre adopta el enfoque lógico, amigo mío. En todo caso, los demonios como nosotros tienden a ser lógicos, Ajuka. Ir más en la dirección opuesta si eso significa obtener o hacer lo que queremos, y eso fácilmente puede causarnos problemas debido a la arrogancia. Riser Fenex es esa persona, y sé que no aceptará ese tipo de términos. Luego sus rasgos se volvieron helados. Ahora sus posibilidades están arruinadas porque este Servant le crea problemas. Sabía que estaba siendo más que parcial con sus palabras, pero si existía la más mínima posibilidad de que este hombre estuviera relacionado con ese ser, entonces Sir Zetch nunca podría confiar en él completamente. Archer representaba un peligro para su hermana y eso lo ponía nervioso. Hablas como si él no pudiera ayudarla en sus objetivos, o en un juego de calificación. Dado que él es una especie de familiar, debería estar calificado para participar. Y quién sabe, incluso podría ser lo suficientemente bueno como para permitirle a Rías ganar solo. Apenas sabía nada sobre los poderes de Archer, ya que Rías intencionalmente les ocultó esta información, lo que en realidad fue un buen movimiento en opinión de Ajuka. Incluso si estuvieran de su lado, era prudente no compartir demasiado esos detalles sobre las propias habilidades o las de sus subordinados. Necesito asegurarme de que no represente ningún tipo de amenaza para Rías. Los ojos de Sir Zetch se entrecerraron, una luz fría y despiadada brillaba dentro de ellos. Ajuka, ¿puedes hacerme un favor con el peón de reemplazo de Rías? El diablo de pelo verde inmediatamente se dio cuenta de lo que Sir Zetch estaba insinuando. ¿Estás seguro de eso? Eso no contaría como favoritismo y tendría a Zekran detrás de ti. Agitó las manos. Puedo manejarlo. Puede que sea un viejo bastardo astuto que caga en política, pero yo no soy alguien a quien pueda intimidar tan fácilmente. Al final del día, soy Lucifer y él todavía no me ha visto. Estoy en mi peor momento. Además, afirmar que esto fue otro error en el sistema o algo que surgió por sí solo no tiene precedentes y me dará bastante margen de maniobra. Estuvo presente durante nuestra batalla final contra la casa de Lucifer, dijo Ajuka con expresión inexpresiva. Estoy bastante seguro de que te vio en tu peor momento. Vamos, ¿por qué siempre tienes que arruinar mi momento épico? Porque eres un idiota, y ni siquiera yo puedo entender cómo el inframundo no ha caído en la anarquía con tus abominables habilidades que aparentemente crees que pasan por la administración al mando. Eres casi tan frívolo como Serafall, y Falbiun pasa más del 90% de su tiempo durmiendo. Lo más probable es que Graifia sea quien hace todo el trabajo de los otros Satán en primer lugar. Probablemente simplemente haga que el resto de ustedes firmen los documentos al final del día, asumiendo que ella no ha aprendido a falsificar tus firmas. No pudo evitar burlarse del ex heredero de Mori. Oye, soy malo, pero no soy tan incompetente. Graifia solo hace mis documentos en mi lugar cuando duermo aquí. En cuanto a los demás, tendrías que preguntar. No llevo la cuenta ya que no es realmente mi problema. Y como usted lo preguntó, ella puede falsificar mi firma. Ajuka resistió la tentación de darle la palma en la cara. Se preguntó cómo este hombre logró conseguir una mujer como ella en primer lugar. Eran polos opuestos el uno del otro. Ambos demonios conversaron durante unos minutos más antes de recibir un mensaje de Serafall. Un asunto relacionado con los caídos, por lo que ambos abandonaron rápidamente la habitación. Sin que ellos lo supieran, la puerta del laboratorio de Ajuka se abrió silenciosamente y un niño con rasgos faciales similares al menor de los dos Satanás entró caminando mientras sostenía una llave en particular. Con cabello verde oscuro y una mirada malévola, miró la carpeta dejada sobre la mesa antes de interesarse por su contenido.
A su hermano no le importaría que husmeara un poco. Romper. Club de investigación oculta. No puedes hablar en serio, dijo cierto arquero rojo mientras estaba parado en medio del oscuro salón del club con los brazos cruzados y los ojos moviéndose. Había muchas cosas en su pasado con las que Archer había tenido que lidiar. Un número incontable de veces ha estado en situaciones incómodas haciendo cosas en las que preferiría no volver a pensar nunca más. Sin embargo, todos esos momentos siempre involucraron algún tipo de batalla o su papel en una guerra del Santo Grial. Ninguno de ellos se acercó siquiera a lo que enfrentaba en este momento. Incluso se podría decir que era una pesadilla de la que deseaba despertar. Literalmente te dije ayer que tú, o Touhou Shirou si quieres, regresaste a Quod para seguir una educación superior y comenzar una carrera como maestro. Dijo Rías alegremente, sosteniendo una camisa negra con botones y un par de pantalones de negocios de color marrón oscuro. Akeno estaba a su lado con un brillo sádico en sus ojos que no se molestó en ocultar cuando miraba al Servant que estaba frente a ella. Entonces, espero que esté listo para ayudar a educar las mentes jóvenes de nuestra estimada academia. Sensei Yuto permanecía en silencio al fondo junto a un conjunto de libros de texto y materiales de clase como bolígrafos y papel. ¿Fue esta una broma cruel y elaborada? ¿Estaba siendo el objetivo de estos demonios y sus nefastos planes? Más probable. Incluso Rin no era tan malvada, y eso ya era decir algo. Solo alguien como Emiya Shirou podría haber encontrado alegría en su malestar y burlarse de él en su cara de esta manera. Me niego a ser profesor. Dijo sin rodeos. Cuando escuché que estabas haciendo una historia de fondo sobre mi vida y que involucraba a académicos, esperaba que fuera más bien un encubrimiento en caso de que tuviera que acompañarte físicamente en la escuela o para validar mi presencia en la investigación oculta. Club en caso de que alguien me viera. Lo último que esperaba era que realmente haría algo de esto. Tilde, no puedes retractarte de tus palabras, Archer. Dijiste que después de todo seguirías las órdenes de Buchou ya que ella es tu maestra. Una sonrisa tímida surgió del rostro de Akeno mientras miraba al irritado Servant. La mera idea de verlo tratando de cumplir su papel como maestro frente a una clase y fracasando estrepitosamente provocó una inmensa oleada de emoción y alegría desde lo más profundo de su mente. Una emoción inexplicable que no podía expresar con palabras y que hacía que la idea valiera la pena. Esto incluso podría actuar como venganza contra él por robarle la cocina y obligar a todos a preferir su comida a la de ella. Incluso su preparación de té fue superior. Rías asintió ante las palabras de su reina. Estoy de acuerdo con Akeno, dijiste que me dejaras manejar las cosas y que me seguirías. Y ahora que he hecho mi parte, ¿de repente te niegas y retrocedes en el último minuto? Esperaba más honor de un espíritu heroico, especialmente uno convocado como una clase de caballero. No me tientes, diablo. Me importan incluso menos los conceptos abstractos como el honor que el té mediocre que cierta persona me sirvió esta mañana. Le lanzó un golpe a la chica de cabello negro que se congeló ante sus palabras, el brillo sádico en sus ojos se apagó hasta que su rostro se volvió vacío y apático, una chispa de relámpago revoloteó entre sus dedos. Y realmente está llevando demasiado lejos la idea de un sirviente, maestro. Somos guerreros de leyenda que hemos regresado con el único propósito de luchar contra vastos ejércitos, seres divinos y otros servants, no para enseñar inglés o álgebra a un grupo de mocosos inmaduros. Vamos, Archer, será divertido. Insistió Rías. Esta es una buena idea, créeme. Podrás familiarizarte más con Sona y su nobleza si te conviertes en maestra. Habría preferido que fueras estudiante, pero seamos honestos, nadie te creerá. Eres un adolescente. Puedo conocerlos y presentarme después del horario escolar si es tan importante para ti. Arquero argumentó. No, no lo entiendes. Es más fácil obtener una buena impresión de Sona si participas activamente en este sistema escolar. A diferencia de mí, ella en realidad se preocupa mucho por su imagen y se toma muy en serio su trabajo como presidenta del consejo estudiantil. Si te presentas tal como eres, entonces ella tendrá dudas sobre ti. Pero si lo haces como profesor, ella no tendrá nada más que respeto. Honestamente, la mayor parte de todo lo que acaba de mencionar fue una completa mentira que sacó de la nada. No le importaba en lo más mínimo si Sona tenía una buena impresión inicial de Archer o no. Diablos, una parte de ella quería mantenerlo en secreto para todos hasta que llegara el momento de revelar a su sirviente en todo su esplendor. Ella solo quería ver a Archer actuando como maestro porque le ofrecía una buena excusa para llamarlo sensei sin problemas e incluso vestirlo para el papel. Fue una idea que tuvo después del primer día de escuela, y solo había crecido a medida que pasaba más tiempo con Archer.
El viaje de compras de ayer había sido lo que realmente selló el trato para ella, ya que muchas de las prendas que había elegido para él eran apropiadas para un maestro, y cada conjunto había hecho que su corazón palpitara y quería verlo usarlos nuevamente. Además, una parte no tan pequeña de ella estaba albergando ciertas ideas sobre lo que podría resultar de que Archer fuera maestro, y parecía que su reina compartía su entusiasmo. Su razonamiento no tiene sentido, maestro. Soy su sirviente, no el de Sona Citri. Si ella desconfía tanto de mí, entonces mis acciones serán suficientes para demostrar lo contrario a su debido tiempo, pero no tengo ninguna razón ni obligación para serlo. Preocupada por sus opiniones. Insistió, mirando al caballero del fondo que intentaba mantenerse al margen de todo este fiasco. Este solo se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa inquieta. Podrás pasar más tiempo con nosotros, dijo Aquino, tratando de pinchar su brazo con su rayo solo para ser ignorada por el hombre. Todavía se sentía un poco salada por su último comentario sobre su té y realmente no le gustó. Y Buchou me contó que pasas casi todo tu tiempo en la escuela en tu forma astral. ¿No te parece aburrido? Podría pasar una semana entera sin moverme de un lugar si quisiera. ¿Qué me harán unas cuantas horas escuchando a un maestro divagando? Nada. De hecho, tendré menos tiempo para acompañar a mi maestro si hacer esto y verme obligado a desperdiciar mi energía calificando los trabajos de los estudiantes, que es otra razón por la que no es una buena idea. ¿Qué tal si desempeñas el papel de un héroe y vigilas a los estudiantes rebeldes como el trío pervertido para que no puedan hacer ninguna travesura? Estoy seguro de que las chicas lo apreciarían mucho. Sé que lo haré. No, nuevamente, Archer se negó de inmediato. Aqueno se encontró haciendo un puchero por cómo él dio su respuesta sin dudarlo. Rías fue la siguiente en hablar. Sabes, hay muchos magos diferentes en la escuela. Debido a la naturaleza de nosotros, los demonios, y nuestra relación con ciertos clanes, intentar establecer algún tipo de contacto con ellos suele ser muy difícil. Entonces, si asumes el papel de maestro, podrás recopilar mucha más información sobre estas personas, ya que probablemente también pensarán que eres humano. Incluso interactuarás con ellos en el día a día y podrán confiar más en ti, por lo tanto haciéndome más fácil acercarme a ellos. Sin mencionar que aún debemos estar atentos a Youdou Issei ya que aún no se ha convertido en un demonio, y ese pícaro caído podría regresar para intentar atacarlo en cualquier momento. Cerca de él entonces será más fácil protegerlo. Archer levantó un ojo. Honestamente, ¿esperas que Rainare o cualquiera de sus aliados, suponiendo que tenga alguno para empezar, lo atacaría en un edificio lleno de gente durante plena luz del día? Es muy poco probable que esté seguro, pero las posibilidades no son nulas. Lo más probable es que ya no estén asociados con los Grigori, y ese tipo de personas a menudo no tienden a preocuparse por otras reglas, como lo demuestra su invasión de mi territorio en primer lugar. Contigo allí, no solo estamos protegidos yo y mi nobleza, sino también los demás estudiantes. Y podría verlo incluso durante la clase y poder verlo trabajar, lo cual era mucho mejor que tenerlo en su forma astral y así hacer que su deslucida vida escolar diaria fuera mucho más placentera. Créeme, no será tan malo. En caso de que aún lo odies más adelante, entonces puedes parar y te prometo que no te obligaré a hacer algo así nunca más. Ella simplemente no dejaría pasar esto. Podía ver que decir no los haría ceder en absoluto. Estaban decididos a tomar esta decisión por alguna extraña razón y realmente querían que él se convirtiera en maestro. Dudó un poco antes de llegar nuevamente a la conclusión de que todo esto era una pérdida de tiempo y estuvo a punto de decir que no nuevamente, hasta que Archer escuchó a Koneko llamarlo desde atrás. Al darse vuelta, encontró a la niña con las manos detrás de la espalda, como si estuviera escondiendo algo. Lentamente le mostró una pequeña caja negra decorada con cintas como regalo y se la entregó. Un regalo para ustedes, Ni. Sus siguientes palabras se atascaron en su garganta como si algo le impidiera decirlas. Sensei. El comportamiento de la chica le pareció un poco extraño, pero decidió dejarlo pasar por el momento. Tomó la caja y la abrió. Para su sorpresa, encontró un par de anteojos rectangulares con una nota pegada. Buena suerte. Decía, un regalo que ciertamente no esperaba del pequeño y tranquilo Grajo. Luego lo miró con ojos esperanzados. Por favor. ¿En qué error garrafal se metió? Esto básicamente lo estaba arrinconando. Pero él no flaquearía, todo lo que tenía que hacer era disculparse con la chica y rechazar el regalo. No le importaba si esto la pondría triste, no, ni un poquito. Romper. Academia Kuo. Vamos a tener un nuevo maestro.
Cuando sonó la campana que indicaba el inicio de clases del día, Issei se sentó en su escritorio sin apenas energía, un marcado contraste con su estado habitual. Apenas había dormido la noche anterior y no podía afrontar todo lo que le había sucedido recientemente. Ni siquiera pudo terminar ninguno de los elogios que le prestaron Matsuda y Motoama recientemente. Se dio cuenta de que las chicas hablaban activamente sobre algún nuevo maestro. No estoy seguro de por qué estaban tan entusiasmados con esto. El último profesor de inglés era un anciano del que Issei apenas podía recordar el nombre. ¿Es un extranjero? Uno de los capitanes del club de Kendo, Murayama. Una hermosa chica morena de grandes pechos a la que él y sus amigos habían espiado en muchas ocasiones, incluso si el precio era ser brutalmente atacada y golpeada hasta convertirla en pulpa. Murayama le susurró a su mejor amiga, Katase, otra miembro del club con pechos mediocres en opinión de Issei, pero que tenía unas piernas estupendas y un trasero impresionante. Lo más probable es que lo vi hablando con el director esta mañana. Es tan atractivo. Issei sintió que rápidamente se volvía más atento, ya que este era un tema que lo enojaba especialmente. Ya era doloroso lidiar con ese maldito príncipe azul, Kiba Yuruto, pero ahora aparentemente iba a aparecer un posible segundo Ikemen. No fue justo. Solo porque Kiba Yuuto era atractivo, sexy, amable con todos, realmente inteligente y atlético, y en general, el chico más genial de toda la maldita escuela, todas las chicas querían excitarlo, sin dejar nada para Issei y sus amigos. Y ahora un nuevo depredador estaba entrando en escena. Honestamente, Issei no quería molestarse con estos pensamientos en primer lugar. Su mente había estado demasiado preocupada con el inminente encuentro con Gremory Senpai, donde este nuevo y extraño capítulo de su vida comenzaría oficialmente cuando su humanidad llegara a su fin. Y no ayudó exactamente que cuando la vio antes de que comenzaran las clases en la mañana y fue a hablar brevemente con ella, quedó claro que estaba concentrada en algo completamente diferente, ya que sus únicas palabras para Issei habían sido su diciendo rápidamente que enviaría a alguien a buscarlo más tarde y que hablarían entonces. Todas estas cosas nuevas y locas que sucedieron lo hicieron suspirar y descansar la cabeza en su escritorio debido al cansancio. Espero que sea como uno de esos hombres guapos con muchos músculos y una voz profunda y áspera. Yo también. Ese tipo de chicos son los mejores. Estas chicas se estaban volviendo molestas. Estaba llegando al límite de su paciencia y no quería nada más que gritar para que todos se callaran y lo dejaran dormir por una vez. Issei fue repentinamente sacado de sus pensamientos por el sonido de las puertas abriéndose registrado en sus oídos. Esto fue seguido por más de una docena de sus compañeras de clase chillando incontrolablemente. Confundido, levantó la cabeza para ver cuál era el problema y casi se cae de la silla cuando vio a la persona entrando a la clase. Tener el cabello suelto lo hacía verse muy diferente a cómo se veía la última vez que Issei lo vio, y vestía una camisa negra abotonada con las mangas arremangadas y pantalones oscuros. Ropa que ni siquiera intentaba ocultar su físico sexy, y que instantáneamente hizo que Issei se pusiera verde de envidia por cómo literalmente podía escuchar a las chicas adulándolo. Sin embargo, la característica más atractiva para ellos, o al menos para Katase, que parecía un tomate rojo en ese momento, eran las gafas rectangulares con montura negra en su rostro. Justo cuando Issei sintió que se ponía de pie a punto de gritar en voz alta en estado de shock y exigir una explicación sobre lo que estaba haciendo aquí, fue detenido en seco por una marea de inquietud que subía por su columna vertebral. Archer le dio una mirada de reojo que tenía suficiente intención asesina y al mismo tiempo prometía un mundo de dolor si se atrevía a decir o hacer algo. Con la piel de gallina por todo el cuerpo, el chico de cabello castaño sintió que sus piernas se convertían en gelatina mientras se sentaba silenciosamente. Aunque parecía que a los otros dos chicos en el salón de clases tampoco les agradaba en lo más mínimo este nuevo maestro. Oye, ¿qué hace este gigoló aquí? Matsuda le susurró con dureza a su amigo con gafas que estaba igualmente furioso. Lo último que queremos en esta escuela es un Kiba 2.0. ¿Por qué todas las chicas están tan impresionadas con las gafas en particular? Literalmente estoy usando algunas y ninguna de ellas me miró ni una sola vez. Dijo Motoama con los dientes apretados y lágrimas corriendo por su rostro. Sus quejas fueron recibidas con miradas asesinas por parte de las chicas de la clase, especialmente Katase, quien parecía tan lista para darle una paliza a Motoama. Muy bien clase, cálmate. Archer habló, llamando la atención de todos mientras ignoraba las miradas febriles que recibía de las chicas. ¿Nunca antes habían visto a un hombre adulto que no fuera su propio padre o algo así?
Por otra parte, vio que los únicos chicos en el salón de clases estaban formados en su totalidad por cierto trío infame, y se dio cuenta de que bien podría ser un espectáculo para la vista de estas chicas. Agarró una tiza y escribió su nombre en la pizarra tanto en japonés como en inglés. Mi nombre es Touhou Shirou, y seré el nuevo profesor de inglés para el segundo y tercer año de la división de secundaria de la Academia Kuo. Puedes dirigirte a mí como Touhou Sensei o simplemente Sensei si lo prefieres. ¿Alguna pregunta? Algunas chicas notaron la similitud entre su nombre y el de cierta mascota de la escuela, además de que el color de su cabello también era el mismo, lo que les hizo preguntarse si estaban relacionados. ¿Estás relacionado con Touhou Koneko? Preguntó Murayama. De alguna manera. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tiene? Muy viejo para ti. ¿Qué pasó con estas preguntas extrañas? ¿Eres japonés? No parece que lo seas, sí. Archer no se molestó en dar más detalles. ¿Puedo darme tu número, guapo? Una de las chicas cerca de la parte de atrás donde estaban sentados Issei y los otros chicos preguntó con voz burlancia. Puedes tener una hora de detención si me preguntas eso otra vez o dices algo inapropiado. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Además, no aceptaré más preguntas a menos que estén relacionadas con el curso. Por alguna razón, su respuesta solo pareció hacer que la chica se sonrojara furiosamente. Al ver cómo las chicas lo adulaban aún más después de escuchar sus respuestas, los tres chicos de la Alianza Impopular supieron el peligro al que se enfrentaban de repente. Una calamidad que solo fue mencionada unas pocas veces durante sus reuniones secretas detrás del vestuario del club de Kendo. Este hombre era guapo de la misma manera que Kiba Yunto. Un apuesto príncipe azul con el que todas las chicas soñaban todos los días en la escuela. Era muy guapo. Parece que ustedes, muchachos, están teniendo una crisis existencial o algo así. Escucharon una voz burlona y se volvieron para ver la temida visión de su otro archienemigo. Una chica que era tan pervertida como ellos, pero a nadie parecía importarle. Su habilidad especial era paralela a la mirada de análisis de 3 tamaños de Motoama, en el sentido de que podía calcular con precisión el tamaño de los genitales de un niño con solo una mirada, sin importar cuánta ropa llevaban. ¿Cómo es que eso no fue aún más pervertido que todo lo que hicieron? ¿Dónde estaba la igualdad? ¿Qué quieres, Aika? Issei exclamó a la chica de cabello castaño con 2 colas que también usaba anteojos. Era hermosa como todas las chicas de la Academia Kuo, pero su personalidad y hábito de humillarlas constantemente con sus palabras cortantes dejaban mucho que desear. Puedo ver los celos saliendo de ustedes tres desde una milla de distancia. ¿Ven el atractivo sexual de esto aquí mismo? Ella golpeó sus gafas. No cualquiera puede simplemente sacudir a estos chicos malos y lucir sexy mientras lo hace. Se requiere talento que afortunadamente no tienes, gafas pervertidas. Motoama se sintió atacado, porque tú, pequeña, no estaba dispuesto a simplemente sentarse allí y soportar este abuso, estaba a punto de gritarle antes de que su visión de repente se volviera blanca. ¡Ca! Los tres fueron golpeados justo en el medio de la frente por trozos de tiza con fuerza suficiente para convertir los pequeños proyectiles en polvo al entrar en contacto. ¡Ah! ¡Ay! No puedo ver lo que acaba de suceder. Ustedes tres, no charlen mientras la clase está en sesión. Todos son más que libres de hacerlo durante su descanso, pero si los veo comportándose así en mi clase nuevamente, les prometo que se arrepentirán. Dijo Archer con severidad, haciendo que Issei maldijera a este hombre en sus pensamientos. Primero lo arrojó a una fuente, le dio un puñetazo en el estómago, estuvo cerca de Gremory Senpai a diario, y ahora esto. Algún día se vengaría. A la primera oportunidad que tenga, le daré un puñetazo en la cara a este bastardo estúpidamente guapo. Él refunfuñó en silencio. Issei vio a Archer girar la cabeza para hablar con todos los demás y comenzó su lección. Hoy simplemente no era su día y tenía tantas ganas de tocar algunas tetas para calmar sus nervios. Incluso los más pequeños ayudarían. Me gusta él. Dijo Aika con una gran sonrisa en su rostro. Romper. Unas pocas horas después. Archer suspiró para sí mismo mientras estaba en lo alto de un tejado en medio de la noche. Después de terminar sus clases con los de segundo año hoy y reunir todos sus suministros, Rias le dio la tarea de vigilar a Youdou Issei. Como aún no se había convertido en demonio, había una gran posibilidad de que los caídos reaparecieran nuevamente. Y a diferencia de la última vez, se había asegurado de que no escaparan. Seguro que Rias quería mantenerlos libres para poder rastrear su base principal, pero había mejores formas de hacerlo.
Técnicamente iba en contra de los deseos de su maestro, pero esto la beneficiaría más a largo plazo y evitaría problemas innecesarios que podrían haberse evitado fácilmente. Rias todavía estaba esperando que llegara cierto paquete antes de invitar a Issei y convertirlo en un demonio, lo que entendía sería una pieza de peón de reemplazo para que ella tuviera un juego completo de 8 nuevamente. No estaba tan familiarizado con este mundo y el sistema de Vilseville Pieces, por lo que confiaba en que ella sabría más que él y tomaría la mejor decisión. Observó al aspirante a rey del harem quejarse de lo que sucedió anteriormente mientras caminaba de regreso a su casa después de salir de la casa de su amigo, antes de ver 3 pequeños puntos negros revoloteando acercándose desde lejos. El sol estaba a punto de ponerse y pocas personas todavía estaban afuera en esta parte de la ciudad mientras el propio Issei estaba al aire libre, por lo que esta era la oportunidad perfecta para atacar al niño. Y además, vio que esta vez había 3 ángeles caídos, ¿era en caso de que él estuviera presente para que tuvieran más posibilidades de derrotarlo? Archer se rió entre dientes, me pregunto si debería sentirme halagado. No lo detectarían, después de todo estaba en su forma astral. A medida que se acercaban, él se materializó por completo con un gran lazo negro en la mano. Apenas 2 días y ya se había demostrado que estas personas regresarían y causarían más problemas si tuvieran la oportunidad, por lo que mantenerlos a todos con vida sería un error. Al final solo necesitaba un caído vivo para lo que quería. Nota del autor. Saber, Archer y Lancer se consideran clases de caballeros para los Servants. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.